Gloria a Dios. ¿A cuántos de ustedes les da gusto ver a los hermanos? Ya no digamos mirar, verme a mí, ¿no? Ver a los hermanos, vernos como hermanos, somos una familia. Siempre les recordaré que la iglesia escucha, o el pueblo de Dios, porque el Señor prefiere llamarlo como mi pueblo. Recordando de un poquito las raíces de la palabra iglesia. La palabra iglesia, para quien no lo sabe, deriva del griego, ¿qué? Eclesia. El griego, eclesia, y la traducción literal de la palabra griega eclesia con K, eclesia. La traducción literal de esta palabra significa reunión. ¿Sí están comprendiendo esto? Significa asamblea. Así que cuando según esto, si usamos la lógica, cualquier grupo de personas que se reúnen con cualquier fin, se le puede llamar como asamblea, iglesia, asamblea. Por eso el Señor prefiere llamarlo ¿qué? Mi pueblo. Ustedes me dirán, bueno, toda la escritura habla de la iglesia, ¿no? Son traducciones en sí. Puede ser una reunión local, puede ser una reunión masiva, puede ser una reunión familiar. ¿Sí me estoy explicando? Pero el Señor prefiere llamarlo mi pueblo. Bueno, ¿por qué les digo esto? Por lo siguiente. Recuerden que el pueblo de Dios no es una organización. ¿Qué es el pueblo de Dios en sí? No es una organización humana. ¿Es un qué? Organismo vivo. ¿Cierto, Marcos? La iglesia o el pueblo de Dios es un organismo vivo. No es una organización humana como muchos hoy ven a la iglesia o a la congregación, que más que verla como un organismo vivo, es decir, el cuerpo de Cristo, la miran como un club social, la miran como un lugar donde pueden hacer muchas cosas menos darle honra y gloria al Dios vivo. Incline su rostro y dele gracias a Dios por la oportunidad de estar aquí una vez más. Señor, te alabamos, te bendecimos, te exaltamos. Por eso hoy, Señor de gloria, venimos a este lugar reunidos en tu nombre, amado Señor Padre, reunidos en tu nombre, amado Señor Hijo Jesús, reunidos en tu nombre, amado Señor Espíritu Santo, para rendir culto, homenaje, loor, para rendir tributo, alabanza, adoración al que vive, al que reina, para expresar nuestra gratitud, Señor, por tu presencia, por tu provisión y por tu providencia en nuestra vida, para agradecerte, Señor, porque hoy pusiste en nosotros el querer y el hacer según y conforme a tu soberana, perfecta y buena voluntad y agradable voluntad, Señor. Mi Dios, hoy disponemos nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo para escuchar tu palabra. Abrimos nuestros oídos para escuchar
las maravillas de tu ley, rogándote como siempre, mi Señor, que quites vendas para poder ver, para poder comprender las maravillas de tu palabra. En el nombre precioso de tu amado Hijo Jesús, revélanos en esta hora tu palabra, y toda esa palabra que hoy nos enseñe, Señor, rogamos que la incrustes, que la selles y que le des permanencia en nuestro espíritu con el poder de tu presencia, y que la confirmes dándole cumplimiento y ejecución, bendito Dios, en el nombre precioso de tu amado Hijo Jesús, por el poder de tu amado Espíritu Santo y para tu honra y tu gloria, amado Señor Padre. Amén. Gloria a Dios. Abra la Escritura en el libro de Lamentaciones 2, del 18 al 19. Gloria al Señor. Siempre me he caracterizado por ser rápido con la... Sí, pero ahora cuesta un poco el trabajo. Permítame un momento. Quien lo tenga, diga, ya lo tengo. Ya lo tengo, exacto. No, dije, ya lo tengo. No dije, ese qué cosa tan interesante, ¿eh? Cómo nos mecanizamos a veces, ¿cierto? Si observan, aparentemente es un detalle insignificante, pero esto me recuerda algo muy interesante. Un pastor, y escuche, y esto puede parecer un poquito ofensivo para los oídos delicados, pero un pastor, un predicador llega a una congregación lleno, un lugar enorme, y empieza este hombre y dice: veo un ángel descender del cielo. Dice bien, ¿eh? Veo que ángeles entrando por la puerta, y toda la gente empieza a gritar, ¿qué? Amén. Aleluya, amén, aleluya. Escuche y analice esto, ¿eh? Y veo que vienen entrando y se empiezan a rodearlos a todos nosotros. Y todos gritando, amén, aleluya. Y todos expresando, y algunos empezaron por ahí a danzar y a gritar se pusieron gozosos. Dice, pero ¿qué creen? Son demonios. Todos en silencio. Fue digámoslo así, un experimento, una prueba que ese hombre hizo para mostrarle a la congregación, para mostrarle a los hermanos que no a todo hay que decirle amén y aleluya. Hoy el problema que se da precisamente con la gente es que a todos le decimos amén, aleluya. Hay cosas que es importante que nosotros analicemos lo que estamos escuchando. Dios nos ha dado sentidos espirituales: el análisis, el sentido común, ¿sí me explico? La intuición, el discernimiento. Les dije en alguna ocasión, he estado durante algún tiempo, Dios me ha estado dando
diferentes sentidos espirituales, y haciendo un recuento de esos sentidos espirituales que todavía no termino, que seguido me da más, van alrededor de 400. Ustedes me pueden decir, hermano, usted está loco, ¿no? Pero eso es precisamente el punto del por qué es importante conocer de Dios. Porque cuando conocemos de Dios, cuando conocemos de su palabra, entonces empezamos a conocer a Dios. A Dios no le podemos conocer si no conocemos su palabra. ¿Me estoy explicando? Por eso es importante que siempre estemos escudriñando su palabra, porque es a través del conocer de su palabra como nosotros podremos conocer a Dios. Así, conociendo de su palabra, podremos conocer cómo es la esencia de Dios. Hermana Laura, ¿qué es la esencia de Dios? ¿Alguien me puede decir qué es la esencia de Dios? Hermano Pedro, ¿qué es la esencia de Dios? La Escritura lo expresa diciendo que la naturaleza de Dios. Pero Él no tiene naturaleza. Hermano, la Biblia dice, bueno, una cosa es que la Biblia dice y otra cosa es que hay casi 3000 errores de traducción en la Biblia. ¿Me estoy explicando? Y uno de ellos es ese, que tradujeron, en vez de traducir esencia, tradujeron naturaleza. Pero Dios era natural. Es sobrenatural. ¿Dios tiene naturaleza? No. ¿Dios tiene qué? Esencia. ¿Tiene qué? Sustancia. Esa es una palabra importante. Sustancia. ¿Qué es la sustancia? Lo que se conforma algo. Lo que es, como es. Nosotros sí tenemos naturaleza, porque somos criaturas, somos seres creados. Dios no es creado. Hace un momento, cuando mencioné que la Escritura dice que los cielos de los cielos de los cielos no te pueden ¿qué? Contener. ¿Han leído eso? ¿Sí lo han leído? ¿No lo han leído? ¿Quieren que lo busquemos? Así nos lleve un buen rato. Lo importante es que tú aprendas. ¿Estás aquí para qué? Para aprender, ¿cierto? Si alguien, a ver, vamos a buscarlo. Permítame un momento, ¿sí? Será un poquito lentito el asunto, pero creo que lo vale, ¿cierto, no, Ana Laura? Amén. Hay varios pasajes. Por ejemplo, está Primera de Reyes 8:27 o Segunda de Crónicas 2:6. Hermano Marcos, lee por favor Primera de Reyes 8:27. Hermana Reina, Segunda de Crónicas 2:6. Y hermano Pedro, Segunda de Crónicas 6:18.
Segunda de Crónicas 2:6. Con fuerza, póngase de pie, los elegidos, y léanlo en voz alta. Pero, ¿es verdad de que Dios morará sobre la tierra? He aquí que los cielos de los cielos no te pueden contender, cuanto menos esta casa que yo te he edificado. Bien, Primera siguiente. Reyes 8:27. Sí. Mas ¿quién será capaz de Fuerte. Mas ¿quién será capaz de edificarle casa siendo los cielos y los cielos de los cielos no pueden contenerlo? ¿Quién pues soy yo para que le edifique casa, sino tan solo para quemar incienso delante de él? Segunda de Crónicas 6:18. Mas, ¿es verdad que Dios habitará con el hombre en la tierra? ¿Que Dios habitará con el hombre en la tierra? He aquí, los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que he edificado. Gloria al Señor. ¿Habían leído esto antes? ¿O lo habían escuchado? Hablar de la esencia de Dios es hablar de esto. Está escrito, ahora lo leemos, que los cielos De los cielos. de los cielos no lo pueden contener, pero la pregunta es, ¿quién contiene a quién? ¿Alguna vez se habían preguntado eso? Es tan grande bueno, digámoslo así, tal es la grandeza de Dios que pareciera que esto contradice su esencia, ¿cierto, Pedro? Pero no es así. Constantemente les refiero que Dios usa el lenguaje humano para comunicarse con su creación. ¿Me estoy explicando? Si no me estoy explicando, si no me están entendiendo, díganme, hermano, para su tren. No lo entiendo. Sí, con toda confianza. Yo no estoy predicando aquí. ¿Estamos qué? Aprendiendo. Estamos enseñando. ¿De acuerdo? Tal es la esencia de Dios, que los cielos de los cielos de los cielos, imagínense, los cielos de los cielos de los cielos. O sea que estos cielos no son los cielos. Hay unos cielos arriba de estos cielos. Y arriba de ese cielo hay otro cielo. No se alcanza a ver. Se dice que el universo es infinito. Pero no es que sea infinito. La pregunta es, ¿quién contiene a quién? Los cielos al Señor, que no lo pueden contener, o los cielos están contenidos en el Señor. Es demasiado grande, ¿no? Para nuestra mente finita, porque nosotros tenemos una mente ¿qué? Finita, limitada. Eso es hablar de la esencia de Dios, no de su naturaleza, porque hablar de su naturaleza sería tanto como decir de lo que está hecho. ¿Habían pensado en eso? Y Dios que no está hecho de nada. Es más, cuando hablo con las personas y toco este tema, les digo, es que yo estoy de acuerdo en un sentido con los ateos, en que Dios no existe. Dios es. Dios es. Dios no existe. Todos, aún los que se dicen creyentes, o los creyentes
se expresan diciendo la existencia de Dios. Es que Dios existe. Pues fíjate que no, porque Dios no existe. Dios es. Por eso su nombre es el Yo Soy. Toda la sustancia, toda la esencia de Dios está contenida en su nombre, en el Yo Soy, en el ser. En el griego, en el arameo antiguo, en el hebreo, se expresa con 4 palabras que no son vocales. No existían las vocales en ese entonces, en esos idiomas. Solamente lo que se conoce como ¿qué? Consonantes. Y se expresan con ¿qué consonantes, Pedro? Y, H, V o W, dependiendo si era hebreo antiguo o hebreo actual. Por eso hay diferencia entre Yahweh o Yahvé, pero los dos nombres son correctos. ¿Están aprendiendo, hermanos? Y H. O sea que cuando Moisés escuchó el nombre de Dios en la zarza, ¿qué escuchó? Porque no tienen pronunciación. Pero sabían ustedes, y esto es maravilloso, que las palabras, las consonantes Y, H, V, W y sus significados literales, miren la mano, miren el clavo, es su traducción literal, es lo que significan esas palabras. Lo que escuchó Moisés en la zarza fue: mira la mano, mira el clavo. ¿Sabían eso? Es asombroso, ¿verdad? Que su nombre significa ¿qué? La cruz. La cruz. Eso significa el nombre de Dios. El sacrificio. Es asombroso. Porque estamos hablando de la esencia de Dios. ¿Quién es? ¿Cómo es? O si me es permitido decirlo de esta manera, ¿de qué es? ¿O qué es? Es que, ¿qué dice el canto? No hay hombre que pueda describir. No hay palabras, no hay un lenguaje que pueda describir la esencia de Dios. Pero vamos al otro aspecto. Hablar de la esencia de Dios también es hablar de su sensibilidad. ¿De qué? Sensibilidad. Dios es toda sensibilidad. ¿Usted cree que solamente 400 sentidos espirituales hay en el Señor? ¿Cómo cuántos habrá, Marcos? ¿Sí me explico? Ustedes podrán, cuando me escuchan decir que 400, este hermano ya anda, se está perdiendo, dice la hermana Laura. Anda más para allá que para acá. Sí, yo lo entiendo. Llenas muchas letras, lo matan.
le dijeron a Pablo, Pablo, las muchas letras te están volviendo loco. Pero tú crees que realmente haya todos esos sentidos espirituales y aún más. Y sabes que todos ellos Dios los puede poner en sus hijos. Así es, amén. La perspectiva, nosotros hablamos desde nuestra perspectiva humana y carnal. ¿Qué? ¿Qué? Vista, Oído, gusto, olfato, tacto. sí lo estoy explicando. Pero Dios nos habla desde el sentido espiritual y nos dice perspectiva. ¿Es un sentido espiritual? Análisis. ¿Es un sentido espiritual, Laura? Lógica. Sentido común. Tristeza. Dolor. Alegría. Odio. Rencor. El perdón. Angustia. Ustedes díganme. Quiero que trabajen su mente espiritual. La mente espiritual. ¿Es un sentido espiritual? ¿Sí? ¿Más? Hermana Laura, ya se quedó así como que pausa, ¿verdad, hermana? ¿Verdad? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque existen miles. ¿Mandé? Porque hay muchos sentidos. Lo que llamas en inglés shock, es decir, sorpresa. ¿Es un sentido espiritual? Zozobra, intuición. El hermano está pensando, su mente espiritual está ¿qué? Maquinando. Trabajando. ¿Sí se dan cuenta? Por eso es importante que ustedes, antes de, siempre que analicen. Uno de los grandes problemas que hay hoy, y es la razón por la cual hay tanto lobo rapaz, hay tanto hereje, hay tanto engañador, pero también hay tantas ovejas que se están perdiendo, es porque no analizan lo que están escuchando. Porque no usan el sentido común, porque no razonan. Y el razonamiento también es un sentido espiritual. ¿Me explico? También es un sentido espiritual. Sí, si lo vemos desde esa perspectiva, todo es en base a los sentidos espirituales. Pero esos sentidos espirituales no se desarrollarán, no se abrirán si están cerrados, no serán despertados si están dormidos, no serán avivados si están apagados. ¿Sí me estoy explicando? Y no serán aumentados si no están siendo ejercitados, si ustedes no están sumergidos en la presencia de Dios. Por eso hay una gran diferencia entre los cristianos de antes y los cristianos de ahora. Hoy solamente, y lo digo de esta manera, ya no se les puede calificar como discípulos, sino solo como prosélitos. ¿Saben qué es un prosélito?
Porque quizá muchos de ustedes no sean discípulos, solo son prosélitos. Un prosélito es una persona que solo es seguidora de otra. Salió de su vieja creencia para meterse a la nueva creencia. ¿Me explico? Por ejemplo, la Escritura nos habla de prosélitos judíos, pero no eran judíos, sino que eran personas de otras naciones convertidas al judaísmo. Hace un tiempo pregunté por una mujer que conocí hace años y que anduvo durante años conmigo predicando en las calles. Siempre que yo decía, hermanos, ¿quién va conmigo a predicar al mercado, a tocar puertas? Ella, yo hermano, yo voy. Y se anotaba y ahí estaba al pie del cañón. Una mujer que predicaba, una mujer que enseñaba. Escucha bien lo que te diré. Y una mujer ya de edad. En ese entonces yo tendría, no sé, 30 años cuando pasó esto. Y esa mujer pues me sobrellevaba como por unos 10 años tal vez de edad. Pregunté y alguien por ahí me dio informes y me dijo, uy hermano, esa hermana ya anda por ahí con los judíos. ¿Cómo? Sí, se volvió, ¿cómo le llaman? Se volvió judaizante. Dice eso, hermano. ¿Me dolió? Duele, Pedro. Que personas que estuvieron en el Evangelio, conociendo, predicando, enseñando, y de pronto ya están por allá, judaizando. ¿Sabe qué significa eso? Dejan de creer en Cristo. Porque los judaizantes no creen en Cristo. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Alguien de ustedes me podría dar alguna referencia, una explicación, Marcos, del por qué suceden esas cosas? Porque se entibia uno. Porque se entibia uno. Se enfría, ¿no? Se enfría. Dice la hermana, no, eso no es tibia, eso es fría. Suena terrible, ¿verdad? ¿Qué leyó nuestro hermano Elliot hace un momento? Mas si un ángel del cielo viniera, ¿y qué? Y les predicara otro evangelio. ¿Sí recuerdan la lectura? Sí. ¿Sea qué? Anatema. A ver, ¿qué tal andan en memoria? ¿Qué significa la palabra anatema? Sí, pero no. ¿Qué significa la palabra anatema? Les dije que empezaré, tengo por ahí un borrador de pizarrón. Empezaré a afinar mi puntería. ¿Qué significa la palabra anatema? No la busquen con el maestro Google. Luego con el acordeón. Luego con el acordeón. Eso habla de que este es un mal maestro, un mal instructor. Les diré lo que significa la palabra anatema. La palabra anatema significa, su sentido literal es lo que es consagrado a Dios en sacrificio como ofrenda para ser destruido sin posibilidad de ser redimido. Un poco largo, hermano. Sí, otra vez. Pero ¿dónde
contiene todo eso, esa sola palabra. Ese es el sentido como se traduce. ¿Sí me explico? Les digo algo, cuando una persona ora en lenguas, en lengua, lo que llama la escritura lengua extraña, sabe que con una sola palabra, Marcos, pueden decir muchas cosas, ¿sabes? Sí, están entendiendo. Por eso Dios nos da las lenguas. Y con una palabra que en lenguas que nosotros digamos, podemos estar diciendo 1000 frases que solo Dios que entiende, porque son sus lenguas. ¿Qué significa la palabra anatema? Lo que es consagrado a Dios en ofrenda, sin posibilidad de ser redimido. ¿Para ser qué? Destruido. Para ser destruido. Eso es anatema. Es decir, en este caso, una persona que es consagrada a Dios como ofrenda para ser destruida. Hermano, estás loco, ¿no? Ahí lo dice. ¿Recuerdan que en una ocasión Pablo entregó a 2 hombres a Satanás para ser destruidos? ¿Recuerdas eso, Marcos? ¿No es Pablo y Silas? Silas? ¿No, verdad? ¿Quieren que lo busquemos? Digo, sin problema. Hoy traje la tecnología porque de pronto veo que me observan y como que están pensando si será cierto. ¿Será cierto esto que dice el hermano? Es que el hermano nomás nos dice que está entre Génesis y Apocalipsis, pero nunca nos dice dónde está. Y como somos muy acostumbrados a leer la escritura, ¿verdad?, entre semana, pues sí, ya sabemos que dónde está ahí y que sí, el hermano tenía razón. Bien, ¿qué les dije entonces? ¿A quién entregó Dios para destrucción? No a Satanás. Pedro, Pablo entregó 2. Dice, Pablo le da una recomendación a Timoteo. Primero a Timoteo capítulo 1. Este mandamiento a partir del 18, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. ¿La buena qué? Milicia. Milicia. ¿Qué es la milicia, dijimos? Hermana Maximina, ¿qué es la milicia? Malo. No, dijimos eso es malicia. La semana anterior explicamos qué es la milicia. Hermana Laura. La milicia es como los soldados. El ejército. Es la milicia. Manteniendo, dice, milites por ellas la buena milicia. Milites es militar, milicia es el ejército. Manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Qué tremendo, ¿verdad?
¿Qué autoridad tenía ya Pablo como para entregar a dos personas, a dos almas a Satanás? ¿Para qué? Dice aquí, para que aprendan a no blasfemar. Para que aprendan a no blasfemar. ¿Sabes que en el pueblo de Dios hay muchos que necesitarían un poquito ser entregados a Satanás para que aprendan a no blasfemar? Hay mucha gente en el pueblo de Dios que necesitan aprender a no blasfemar. Pero para eso dice, a veces es necesario ser entregados ¿a quién? A Satanás. ¿Qué dijo el Señor a los discípulos? ¿Qué le dijo a Pedro? Pedro, apártate de mí, Satanás. Pedro, Satanás los ha pedido a mi Padre. ¿Para qué? Para zarandearlos como a trigo. Pero yo he rogado mucho a mi Padre para que esto no suceda. ¿Sabes que muchas veces nosotros hemos estado en esa posición? De ser entregados en las manos de Satanás para que nos zarandee como a trigo, para que aprendamos lo que es la disciplina, para que aprendamos lo que es la santidad, para que aprendamos lo que es la pureza, para que aprendamos lo que es la humildad, la consagración, el compromiso, la entrega, para que aprendamos, para que haya un verdadero arrepentimiento. ¿Sabían eso? Que por qué no hemos sido muchos de nosotros entregados en manos de Satanás para que nos zarandee como trigo, es porque muchos de nosotros tenemos el privilegio de que el Señor ha rogado por nosotros para que el Padre no le permita a Satanás eso. Pero imagínense por un momento que el mismo Señor Jesús, cuando ve que sus hijos blasfeman, cuando ve que sus hijos pecan o pecamos, y Él dice, hacen sufrir no solamente a mí, sino que hacen sufrir a mi Espíritu Santo y hacen sufrir a mi Padre. ¿Sabes que no hay cosa peor que le podamos hacer al Padre que hacer sufrir a su Hijo, que hacer sufrir a su Espíritu? ¿Sabes que no hay cosa peor que hagamos sufrir para el Espíritu Santo, que hagamos sufrir al Hijo y al Padre? ¿Sabes que no hay cosa peor que le podamos hacer a Jesús que hacer sufrir a su Espíritu y hacer sufrir a su Padre? Llega un momento en que el Señor dice, Padre, que se haga tu voluntad. Y el Padre dice, está bien, hijo. Y el Padre le dice a Satanás, zarandéame a Laura como a trigo, pero ya. Así de simple. ¿Por qué? Porque es posible entregar a personas para que Satanás las zarandee como a trigo. Bien, estamos hablando de cuando la persona tiene la calidad espiritual para algo así, como fue el caso de Pablo. ¿Pablo tenía esa calidad espiritual? Sí la tenía. No es tan fácil que el hermano Antelmo dice, el hermano Marco necesita que una buena zarandeada. Yo lo entrego en manos de Satanás. En una ocasión de una congregación que está por aquí, a la vuelta, andaban predicando. Siempre se han caracterizado por situaciones muy curiosas, pero ese día llegan, tocan la puerta
y era un joven, bueno, eran varios jóvenes, pero el joven que venía al frente de ellos, muchacho como de 1,90, delgado, joven, y se identificó, somos de la iglesia tal. Ah, sí, está bien, sí, lo conozco. Dice, venimos predicando el evangelio, pero era el muchacho muy efusivo y muy agresivo. Y me dice, arrepiéntase. Le digo, oye muchacho, nosotros también leemos la escritura, también nos reunimos, etc. Ya traté de explicar. Sí, pero usted. Y empezó a gritarme. Dije, a ver muchacho, bájale, párale, ¿qué te pasa? Esa no es manera de predicar. No vengas aquí a quererme dar lecciones. Le dije. Antes que tú nacieras yo ya predicaba. Sí, le dije. Así que, entonces no va a escuchar, no se va a arrepentir. Pues, ¿qué le pasa a este muchacho, no? Pero realmente parecía un endemoniado. No parecía un predicador, parecía un endemoniado. Dice, pues entonces lo entrego a Satanás, me sacudo el polvo de mi calzado. Dije, oye, ¿sabes lo que eso significa? ¿Sabes lo que estás haciendo? Me sacudo el polvo de mi calzado. Dije, el Señor te reprenda, Satanás, en el nombre de Jesús. ¿Sí me explico? Se voltea y me hace. Dije, bueno, ¿de cristiano sí tiene mucho. ¿Sí me explico? Para hacer cosas así, ¿se necesita qué? Calidad espiritual. Ese es el problema de malinterpretar la escritura. Ahora ya cualquiera que lee un pasaje y le, entre comillas, le entiende, ya dice que es maestro. Al hermano Pedro le dan el permiso de leer un pasaje y ya siente que es maestro. ¿Sí me estoy explicando? Hay que tener los sentidos espirituales despiertos, abiertos, avivados y ¿qué? Aumentados para poder discernir la palabra de Dios. Eso es empezar a conocer a Dios, conocer de su esencia y conocer de su sensibilidad. La esencia de Dios entonces, ¿qué es? ¿Quién es? ¿Cómo es Él? Repito, tal vez escuche raro. ¿Cómo es Él? ¿Sí? ¿Qué es su sensibilidad espiritual, hermana Reina? Es lo que Él siente. Son sus sentimientos y sus emociones espirituales. Y todo esto deriva de su esencia y de su sensibilidad espiritual. Así que la próxima vez que digas o que pienses que es la naturaleza de Dios, razónalo antes de. ¿Me explico? Porque Dios no tiene naturaleza, Dios tiene, ¿qué más cosa? Esencia y tiene sensibilidad. ¿Quién es? ¿Cómo es? Lo que es y lo que Él siente, sus emociones y sus sentimientos espirituales. Les dije entonces, Lamentaciones 2, del 18 al 19, dice así: el corazón de ellos clamaba al Señor: oh hija de Sión, echa lágrimas por el arroyo de día y de noche. No descanses ni cesen las niñas de tus ojos.
Levántate, da voces en la noche al comenzar las vigilias. ¿Pueden leerlo conmigo? 18. Sí. El corazón de ellos clamaba al Señor. Oh hija de Sión, echa lágrimas por arroyo día y noche. No descanses, ni cesen las niñas de tus ojos. Levántate, da voces en la noche al comenzar las vigilias. Derrama como agua tu corazón ante la presencia del Señor. Alza tus manos a Él implorando la vida de tus pequeñitos que desfallecen de hambre en las entradas de todas las calles. ¿A quién le estaba hablando el Señor aquí? Aquí habla y dice: el corazón de ellos clamaba al Señor. Oh hija de Sión. ¿Quién es la hija de Sión? ¿Cuándo dice él? En el contexto en que se dice aquí, sí. Pero ¿a quién Dios le llama hija de Sión? Volvemos al punto de inicio. La iglesia. O lo que Dios prefiere llamar, ¿qué? Mi pueblo. Mi pueblo. ¿Somos el qué? El pueblo de Dios. El Israel. ¿El Israel qué? Es Dividido. espiritual. ¿Es qué? Somos el Israel espiritual. ¿Sabían ahora que nosotros somos el Israel espiritual? ¿Quién de ustedes sabía eso? Pues somos sus hijos adoptivos, ¿no? La Escritura nos enseña que hay un olivo natural y que hay un olivo ¿qué? Espiritual. A ver, un olivo natural y un olivo ¿qué? Artificial. Dios de mi salvación. Estamos alumnos. Chistositos. Está bien, están siendo enseñados. ¿Entienden por qué la importancia de traer papel y lápiz? ¿La importancia de qué? De traer papel y lápiz. Esto es una escuela. Y que quede bien claro, ¿esto es qué, Marcos? Una escuela. Para que en el día de que estemos dándole cuentas al Señor no digan: Señor, es que el hermano Antelmo no nos dijo, y era su responsabilidad decirnos y no nos dijo. Y Dios dirá: sí, pero era tu responsabilidad llevar papel y lápiz y anotar, y por eso te dejé ¿qué? Las escrituras. Mi manual. ¿El manual del quién? Del fabricante. Porque Él es el fabricante. Y este es, ¿qué? Su manual. Junto con todo producto que compres, que adquieras, te dan un manual. Ahora, vamos a buscar la palabra donde dice que nosotros somos olivos. A ver. Dice así. Es todo un capítulo, ¿eh? Dice el libro a los Romanos capítulo 11, escuchen.
les doy tiempo para que lo busquen, porque creo que es más sustancioso que ustedes lo lean por sí mismos. ¿Ya lo tienen? Creo que están aprendiendo más así, ¿no? ¿11 qué? Capítulo 11 del 11. Dice así: digo pues, ¿pueden leerlo conmigo? Bien. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles ¿a qué? A celos. Oiga, ¿cómo es posible que Dios haga eso? Movernos a celos. Pero Dios hace eso. Aquí dice que sí. Dios mío, estamos conociendo un aspecto de Dios que no sabíamos. Algo de su sensibilidad. De su esencia y de su sensibilidad. ¿Estamos? Que Dios provoca a celos a su creación. Marcos, ¿de qué Dios nos estás hablando? Pero ahora, conociendo su palabra, estamos conociendo un poco más de Dios. ¿Cierto, Maximina? Ahora resulta que Dios te puede mover a celos, pero eso es conforme a sus propósitos en gloria. Ahora, y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección, ¿saben qué es defección? ¿Defecto? Desecho. ¿Recuerdan lo de las llaves? Dice, la riqueza de los gentiles cuanto más su plena restauración. Porque a ustedes hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Si las primicias son santas, también lo es la masa restante, y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, recuerden que Pablo le estaba hablando a una nación pagana, los romanos no eran judíos, les está hablando a los romanos. Dice, y tú siendo olivo silvestre, entonces hay olivo natural y olivo ¿qué? Silvestre. Hermana, hay olivo natural y olivo silvestre. ¿Cuál es el olivo natural? El creado por Dios. ¿Cuál es el olivo natural? Marcos. El olivo natural. Lo acabamos de leer. ¿Están o no están? El olivo natural es el pueblo de Israel. Es Israel el olivo natural. ¿Y el olivo silvestre quién es? El injertado. Todo el que no es Israel. Es decir, los gentiles, los paganotes. Nosotros somos gentiles desde la perspectiva del linaje. No somos judíos, no descendemos de judíos, o al menos que yo sepa, de mi árbol genealógico que conozco hasta mi abuelo, no sé si traiga yo sangre judía, pero sería asombroso lo que Dios pudiera revelar. ¿Alguno de ustedes trae sangre judía? Bueno, que ustedes sepan. Exactamente, exacto. ¿El hermano Casani trae sangre de dónde? Italiana. ¿Le François? No. Italia. Italianini. Mira, no lo sé, pero puede ser porque a final de cuentas todos descendemos de Noé.
Por eso, sí. Pero recuerda que Noé tuvo 3 hijos. Bueno, que al final, ¿y Noé de dónde descendía? O sea, el linaje dice la Escritura, Dios hizo a todos los hombres de una sola sangre y de un solo ¿qué? Linaje. ¿De un solo qué? Linaje. Todos descendemos de la sangre que creó con Adán, al final de cuentas. Pero hablando de razas, de etnias, pues no sabemos si traemos sangre judía. ¿O tú sí, hermano? No lo sabemos. Pero el Señor nos llama, ¿qué? Gentiles. Y aquí nos llama olivo silvestre. No olivo natural, que sería el pueblo de Israel. Dice, pues si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú siendo olivo silvestre has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme, porque si Dios no perdonó las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aun ellos, si no permanecieren en la incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos ¿a qué? A injertar. ¿A qué? A injertar. ¿Qué es injertar? Para quienes saben un poco de plantas, ¿qué es injertar? Pegar algo a la raíz, ¿no? Al tronco. Aquí hay plantitas. ¿Qué pasaría si yo le corto un poquito a cualquiera de esas plantas y le pego una ramita de otra planta? ¿Cómo se le llama eso? Injerto. Eso es injertar. Pegar una cosa que no es igual a otra cosa. En este caso, como plantas, usa la palabra injertar. Eso hizo Dios con nosotros. Siendo olivos silvestres, ¿nos pegó, nos injertó en el olivo natural. Es decir, dejamos de ser gentiles y nos convirtió ¿en qué? En Israel, pero ahora es espiritual, porque dice aquí, tú por la fe. ¿Por qué? Por la fe, no es por linaje. ¿Es por qué? Por fe. Estoy en pie. Por eso dice, no debo ensoberbecerme, sino debo tener temor. Debo tener temor. ¿Qué dice la Escritura? Que debemos cuidar nuestra salvación Con temor y temblor. con temor y con temblor. Ahora, la salvación, dijimos, ¿se pierde o no se pierde? Sí. No se pierde. ¿La qué? La salvación. La desechamos. Nosotros la desechamos. Aquí está una confirmación más, Pedro, de que sí podemos desechar la salvación. Y si lo podemos expresar de esta manera, la podemos ¿qué? Perder. Pero no porque Dios nos la quite. Aunque si nos vamos un poco más allá,
cuando en el libro del Apocalipsis el Señor menciona, el ángel de Dios le dice a Juan, ¿qué? Arrepiéntete, hablando a las iglesias, ¿se acuerdan? Dice, porque si no, vendré y quitaré tu candelero de su lugar, si no te has arrepentido, ¿y qué? Y borraré tu nombre del libro de la vida. Borraré tu nombre, dice. Siempre le digo a la gente que dicen que la salvación no se pierde, no importa lo que hagamos, ya Dios nos la dio, no importa lo que hagamos o no hagamos, jamás nos perderemos. Les digo, mira, escucha, el mismo Dios que inventó el lápiz para escribir, ese mismo Dios inventó la goma para borrar. Ahí está. ¿Crees eso, Laura? Que el mismo Dios que inventó, que inspiró la invención del lápiz, ese mismo Dios también inspiró la invención de la goma para borrar. Dice, si no te hubieras arrepentido, vendré a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido, y borraré tu nombre de mi libro. Punto. Así que, a quienes les parece que la salvación jamás se pierde porque salvo, siempre salvo, pues se equivocan. Y aquí está una confirmación más de ello, Pedro. Bien, dice, por su incredulidad fueron desgajadas. Los israelitas fueron sacados, digámoslo así, de la gracia de Dios. Y en su lugar nos incrustó a nosotros los gentiles. Que en realidad no los desgajó, ellos desecharon la gracia de Dios. Porque rechazaron su gracia. Rechazaron su gracia. Pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Porque si Dios no perdonó las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Ahora, mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad ¿para quién? Para el olivo silvestre, para el que permanece por la fe. Es decir, para ti, para mí. Si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás, ¿qué? ¿Se pierde o no se pierde? Digo, usando la palabra para expresar el sentido, ¿cierto, Marcos? Perder, vamos. Y aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. ¿Qué significa esto? Que los israelitas, los hebreos o judíos, como lo quieras llamar, llegan a ser salvos, ya no será por el linaje, será por la fe. Porque dice, serán injertados. ¿Cómo podrán ser injertados si son ellos el olivo natural? La razón es simple, la explicación es simple, Laura. Es porque ahora ellos ya no pertenecerán al pueblo de Dios por el linaje, sino por la fe. Es el caso de los judíos mesiánicos. ¿Dónde? Es el caso de los judíos mesiánicos, los que creen en el Mesías. Ah, sí, es que no te escuché. ¿Ellos fueron qué? Injertados en el cuerpo de ¿quién? De Cristo, que es la raíz del olivo, que es el olivo. Él es la raíz y Él es el olivo. ¿Sí, Reina? Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo,
cuánto más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo. Aleluya. ¿Sabías esto, Rey? Es interesante, ¿verdad? Pero junto con esa injerción, junto con el hecho de que fuimos injertados en el olivo natural, fuimos hechos el pueblo de Dios, fuimos hechos ahora llamados el Israel espiritual. Hay muchos movimientos evangélicos que dicen que ¿dónde dice que somos Israel espiritual? ¿Han oído eso? Muchos. Precisamente por personas que no saben de lo que hablan, porque no escudriñan, porque no tienen sus sentidos espirituales ejercitados, no los tienen ni abiertos, ni avivados, ni despertados, ni aumentados, porque no los ejercitan. Porque uno de los deberes que Dios le dio a su olivo es lo que acabamos de leer. O el corazón de ellos clamaba al Señor, oh hija de Sión. ¿Hija de quién? De Sión. Nosotros somos la hija de Sión. Nosotros somos la hija de Sión. Como iglesia, como pueblo, como quieras llamarle, aunque el Señor prefiere llamarle mi pueblo, pero no el pueblo de Israel por el linaje, sino el pueblo de Israel ¿qué? Espiritual, por la fe. Los que descendemos de la fe de Abraham. Por eso la Escritura dice que Abraham es nuestro padre. Es un sentido figurado, porque Abraham fue llamado ¿qué? Lo llamó Dios de dos formas. ¿Cómo? Amigo de Dios y padre de la fe. Él es el amigo de Dios y Él es el padre de la fe. Nosotros somos hijos de Abraham, en el sentido figurado que somos hijos de fe. Cuando el rico alzó sus ojos y vio y dijo que estaba en el seno de Abraham, así le llamaban, que vio a Lázaro, en el seno de Abraham. Claro. ¿Por qué le llaman seno de Abraham? ¿Desde el hecho? Le llamaban seno de Abraham, los judíos le llaman el seno de Abraham al cielo, al paraíso. Por eso, repito, ¿cuánto neófito que no entiende esto? Porque no les enseñan y porque no les preocupa aprender. Es la verdad. Ahora ustedes están aprendiendo que el seno de Abraham, del cual nos habla la historia del rico y de Lázaro el mendigo, se refiere a que el hombre que fue rico, porque ahí en las llamas del infierno ya no era rico. El que estaba así, rico ya era Lázaro. Rico en misericordia. Estaba en el seno de ¿quién? De Abraham, estaba en el paraíso. Porque él es el padre de la Pero también al paraíso, como figura, le llaman a Dios. Porque vemos que el rico en el infierno tuvo un diálogo con el padre Abraham. ¿A quién le llamaba el padre Abraham? Era Dios. No era Abraham literal, era Dios. ¿Se dan cuenta cómo tiene explicación? Dijo Padre Abraham, es decir, Dios. Porque los judíos acostumbran llamar así al paraíso, y muchas veces, hablando de Abraham, lo comparan con Dios. Sí, lo estandarizan con él. Sí, me estoy explicando. Son figuras.
Le llaman analogías ahí en la escritura. Analogías. Hace unos días platicando con una hermanita acerca de la mujer que es esposa y de la mujer que no es esposa. Es una analogía, hablando de Sara y de Agar, los que descienden de Sara, que son el linaje de Israel puro, según, y los que descienden de Agar, la esclava, que son los gentiles, por decirlo así, los que no son naturales, o en este caso Jacob, Esaú. O sea, hay muchas cosas ahí que explicar, pero bueno, ni es el momento y tampoco daría tiempo para eso. Pero es muy interesante hablar de los linajes. Muy interesante. Ayer hablábamos un poco de eso, ¿verdad? Pero aquí no nos es dado hablar de eso porque sonaría muy feo. Muy feo. Podrían catalogarlo de una manera. No, sí, que sí, por Dios, pero ayer lo que hablamos fue tremendo y causó roncha. Hizo roncha. Entonces, mejor en otro tiempo, quizá, en otro momento, pero esto tiene que ver con las herejías. Pero hablar de linajes, hablar de descendencias, es hablar de maldiciones generacionales, de muchas cosas que explicarían el por qué hoy se hace lo que se hace, lo que se enseña, lo que se enseña. De hecho, es la explicación de por qué hay vasos limpios, Vasos de honra que crean y vasos viles de deshonra, ¿sí? Todo deriva de los linajes. Eso lo explica. Sí, pero si yo hiciera un comentario así aquí, no quiero pensar en lo que pasaría. Ya no decía. Sí, entonces, lo dejamos así. Lo censuraría. Tal vez a solas, sí, sería tremendo. Y los primeros que pegarían el grito en el cielo serían los hermanitos. ¿Sí? Pero esto explicaría por qué hay tanta herejía. En parte, claro. ¿Por qué hay tanta maldad, tanta anatema? ¿Sí? Mucha gente hoy se ha perdido, se ha vuelto atrás, como en el caso de esta mujer que les mencioné, que después de tantos años predicando, enseñando, tocando puertas, y ahora resulta que es judaizante y ya no cree en Cristo. Lo que pasa es que sus raíces no eran firmes, sus raíces eran débiles. Quizá. O se jactó, como dice la Escritura aquí, y no permaneció en la fe. Por eso no permaneció de pie, no permaneció firme. ¿Sabes? Que esto tiene que ver con lo que dice la Escritura. El que piensa estar firme, mire que no cae. Por eso hay una figura, perdón, Anselmo, que habla sobre la palmera, porque la palmera soporta tempestades porque sus raíces penetran hasta la rastra de las rocas. Y por eso las palmeras se doblan, pero no se caen. Y son flexibles. Son flexibles, pero no se caen. En mi juventud anduve por allá por un lugar, por Chiapas, que le llaman La Ventosa. En ese lugar se tiene los transportistas que llevan tractocamiones, trailers, tienen que esperar cierto horario que no esté tan fuerte el viento, porque voltea los trailers, voltea cualquier vehículo el viento. Y recuerdo que toda esa zona que atravesamos, las palmeras están acostadas. Así crecen, ¿cierto, Marcos? Sí, yo recuerdo bien ese detalle, me llamó mucho la atención. Están acostadas porque nacieron, crecieron y se multiplicaron así, porque el viento es muy fuerte, pero no se desarrollan. No se desarrollan. ¿Están qué? Bien enraizadas. ¿Sabías que tenemos que estar bien enraizados nosotros? No solo en buena tierra,
sino que en la roca. La roca que es Jesús. Es otra figura. Es otra figura. ¿Cómo pues podemos echar raíces en la roca? ¿Sabes que hay raíces que rodean la roca? Hay raíces que rodean la roca. Y abajo puede conectarse por 2, 3 vasitos, 2 ramitas. Pero esa planta no cae, no se desarraiga porque la misma roca la sostiene, la soporta. ¿Me estoy explicando? En base a eso es que nosotros tenemos deberes, tenemos obligaciones con Dios. Porque así como el pueblo de Israel rechazó en su tiempo y hasta la fecha sigue rechazando al Mesías, hoy el pueblo, el Israel espiritual, sigue rechazando al Señor. El hecho de llamarnos o autodenominarnos cristianos no significa que realmente estemos agradando a Dios con nuestra vida. Siempre que me preguntan, oiga, ¿qué religión tiene usted? ¿De qué religión es? ¿Es usted evangélico? ¿Es usted cristiano? No, yo no tengo religión, no, pero es que, ¿de qué me está predicando? ¿Es usted cristiano? No, no soy cristiano. Entonces, ¿qué es? Mira, les digo, escucha. La Escritura dice que el que permanece en él debe andar como él anduvo. Te pregunto, ¿conoces a alguien que ande como Cristo anduvo? No, pues no. Entonces, desde esa perspectiva, ¿hay cristianos? ¿Hay cristianos? Parece que no, ¿verdad? Porque tú conoces a alguien, Marcos, ¿conoces a alguien que ande como Cristo anduvo? El hermano Antelmo que se para al Señor, ¿no? La hermana Laura que viene cada semana al culto. El hermano Pedro que siempre es bien que participa contestando. ¿Habrá cristianos? Y siempre les digo, mira, escuchen. La Escritura dice, miren cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados ¿qué? Hijos de Dios, los cuales no son engendrados de carne ni de sangre, sino de Dios. Yo creo que soy hijo de Dios. Cristiano no lo soy, porque yo no ando como Cristo anduvo. Y aquellos que se dicen cristianos son unos mentirosos. Llamarnos cristianos es ser mentirosos. Somos hijos de Dios por su gracia, no porque yo sea bueno o sea malo, sino por su gracia. En todo y por todo la gloria es de Él. Por su pura gracia yo soy llamado hijo de Dios. No porque me porte bien o porque me porte mal. Es porque Él me dice, tú eres mi hijo. Eso sí soy. No, pero es que usted debe tener una religión hoy en día. Si no lo entiendes de esta manera, no sé de qué otra forma decirlo. Pero cristianos, ya no te digas cristiano. Aunque sea largo el rollo, dicen, explícaselos. Porque muchos viven en el engaño creyendo que porque pertenecen a, ya soy del Israel espiritual, ya soy cristiano. ¿Sí, hermano? Es que es una forma de escudarse y se hace una charola, es un mote. Soy cristiano y ya por eso me siento salvo. Ya por eso me siento... Una vez, y no tiene mucho de eso, un hombre llegó y empezamos a platicar y de pronto el hombre muy altivo, muy soberbio, como muchos, resultó que era un pastor. Y me preguntó eso y le di la misma explicación. Y le dije, oye, ¿realmente tú conoces a alguien que ande como Cristo anduvo?
Dice, sí, sí lo conozco. Ah, caray. Y pues preséntamelo, ¿no? Dice, sí, yo ando como Cristo anduvo. Lo observé y pensé, ¿se estará hablando de mí? No, pero sí sé. Sí lo creen. Sí, yo ando como Cristo anduvo. Yo le hubiera dicho, porque te van a crucificar. Les digo que a veces, parezco changuito. ¿Sí saben por qué, verdad? Porque observo este tipo de personas y me rasco la cabeza y le digo a Dios, Señor, cuánta soberbia. Un pastor. Y así como ese hombre, infinidad de gente. Ahora ya sabes que no eres cristiano, a menos que andes como Cristo anduvo. ¿Qué leímos ayer, Pedro? Que se les llamó cristianos por primera vez en la ciudad de Antioquía, pero se les llamó cristianos porque la gente veía, ¿me explico? La gente veía en ellos que vivían la fe que predicaban. ¿Tú vives la fe que predicas, Marcos? ¿Maximino? ¿Pedro? ¿Antonio? ¿Reina? ¿Se dan cuenta? ¿Qué creen que piense Dios de nosotros? Tremendo. Pero estamos por la gracia de Dios, hermana Laura. Estamos por la fe. Entonces, ¿el hermano Antelmo tiene derecho a decirnos esto? Es que el hermano Antelmo también está en el mismo barco que ustedes. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿es importante? Claro que es importante. Ya no te llames cristiano. Cuando te preguntan qué religión tienes, diles, no tengo religión. Yo soy hijo de Dios. Yo soy hija de Dios, porque Él me adoptó. Él me ¿qué? Me injertó. Me injertó en el olivo natural. Ahora soy su hijo. Amén. Y estoy en pie por la fe. Amén, gloria a Dios. Levanten la mano quien aprendió algo. ¿Es importante? Amén. Sí, ¿verdad? Hermana Laura, despiden la reunión, por favor. Amén. Padre Santo, te damos gracias, Señor, porque tú has estado hoy con nosotros, Señor. Gracias por tu bendita palabra, Señor. Ayúdanos y enséñanos a honrarte cada día de nuestra vida, Señor. Aprender a escucharte, Señor, y a llevar a cabo en nuestras vidas, Señor, tu palabra viva. Gracias, Señor, por este frío, por este día, Señor, por la vida de cada uno de mis hermanos que están aquí presentes, Señor. Bendito Padre Celestial, llévanos con bien a nuestros hogares, Señor. Quédate en lo más profundo de nuestros corazones, Señor. Que esta palabra que haya sido dada, Señor, dé frutos al 100%, Señor. Te damos gracias, bendito Dios. Nos despedimos de este lugar, mas no de tu presencia, Padre mío. Gracias te damos, bendito Padre Celestial. Te bendecimos, te honramos y te alabamos cada día de nuestra vida. Bendito Padre Celestial. Amén. Amén. La paz de Dios nos gobierna. Al igual que a todos los que se representan. Recuerden, escudriñen las Escrituras porque a ustedes les parece que en ellas está la vida eterna y ellas son las que testifican de